presentes. Estamos en una nueva charla de lo que denominamos el ciclo de la Facu en tu casa, donde docentes de la facultad ponen a disposición del público en general y fundamentalmente nuestros graduados el trabajo que vienen realizando en estos últimos años como docentes de la facultad. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a Javier Baudraco, que es docente en nuestra casa de estudios, profesor titular de la Cátedra de Producción de Leche, además investigador del ICIAGRO Litoral. Javier es ingeniero agrónomo, por supuesto recibido en nuestra casa en el año 1997, y además es magíster y doctor en producción lechera por la Universidad Nacional de Massey de Nueva Zelanda. Además es director de la especialización en producción lechera y, como él se cataloga, un apasionado del tambo. Así que, Javier, mientras tanto, si querés ir compartiendo pantalla. Dale, perfecto. Buenas tardes a todos. Ahí se puede ver en modo presentación, pantalla completa. Sí, Javier, ahí está en modo presentación. Recordá inhabilitar las anotaciones, como que... Ahí está. Bueno, decime, Guille, cuando arrancamos. Ya está, estamos, Javier. Ya puedes dar inicio, si te inhabilitaste las anotaciones, puedes dar inicio tranquilo. Sí, perfecto, bueno. Nuevas instalaciones de ordeño. ¿Tengo que hacer nuevas instalaciones o no? ¿Por dónde empiezo? Es el tema que nos convoca hoy y que nos plantea en la práctica siempre muchos dilemas. Así que vamos a abordarlo un poco. Las instalaciones de ordeño en el tambo es un lugar central del sistema lechero. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se cosecha el producto, todo el esfuerzo que se hace, todo lo que se gasta, se invierte en un tambo, termina cosechándose en la instalación de ordeño. Y la instalación, tiene una influencia muy grande sobre el bienestar de los animales, el bienestar de la gente que trabaja en el tambo, la sanidad de la ubre y las patas con importantes consecuencias económicas y la calidad del producto. Cuando uno hace una inversión, es algo realmente importante y planeado para muchos años, ¿no? Por eso la importancia de este tema. Y el ordeño, lo que se hace en la instalación de ordeño, es la tarea en los tambos que más tiempo demanda y generalmente más esfuerzo físico demanda. Entonces, todo esto lo convierte en un lugar central del sistema lechero. Para que quede como ejemplo en forma gráfica, que es el lugar de cosecha, lo comparamos con los granos, ¿no? Un poco toda la maquinaria y la analogía con la instalación de ordeño para cosechar el producto que tenemos en los tambos. Esta presentación está dividida en 4 partes. Primero, ¿qué le pedimos a una instalación de ordeño? ¿Qué necesitamos? Después, el gran dilema: ¿reformo lo que tengo o realmente necesito hacer algo nuevo? Después, ya sea que reforme o que haga nuevo, ¿qué dimensión le doy a esto para optimizar el sistema? Y algunas pautas para instalaciones de ordeño con el foco, con la lógica de pensar la instalación de ordeño para las vacas y para la gente. Entonces, 4 partes. Empezamos por la primera. ¿Qué le pedimos a una instalación de ordeño? Bueno, principalmente que la gente pueda estar bien y hacer su trabajo a gusto, con comodidad, y básicamente que las horas de ordeño sean reducidas. Y también algo muy importante, la seguridad al momento de trabajar, que sean instalaciones que permitan que la gente trabaje en forma segura. Para las vacas, bueno, la espera de las vacas en el corral, el ingreso, la salida a la sala, el ordeño en sí mismo, instalaciones anexas para tratamiento, todo eso tiene que estar pensado para que la vaca esté cómoda en la instalación de ordeño. Después queremos que la leche se coseche eficientemente y con calidad, y en lo posible una instalación tal que minimice el trabajo que hay que hacer después con los efluentes de tambo. Como para enmarcar este tema, ¿no? El desafío de una instalación bien diseñada es que la instalación ayude a hacer del trabajo del tambo, de la lechería,
algo atractivo para la gente. Esto es una tarea muy difícil, pero posible. ¿De dónde estamos partiendo? Bueno, para la situación de Argentina, un relevamiento muy importante de ACREA, relevando a más de 1000 operarios, ordeñadores, se encontró que el 64% de los tambos inicia el ordeño a la mañana antes de las 4 de la mañana. Es decir, y esto, digamos que es prácticamente un trabajo de sereno, está muy relacionado al dimensionamiento de la instalación de ordeño. Instalaciones más lentas obligan a empezar el ordeño más temprano. Fíjense, por ejemplo, el caso de la República de Irlanda, en contraste, en el que no hay un relevamiento que hizo el Instituto de Investigación Chagas en el 2020, no se inicia, nadie de esos tambos relevados se iniciaba antes de las 5:30, y en general la hora de inicio era entre las 5:30 y las 7:30. Entonces, esto está relacionado con el dimensionamiento de las instalaciones. Y de fondo, ¿qué hay? Que tenemos que hacer una lechería atractiva, diseñar sistemas atractivos, porque si no, no tendremos quien los quiera llevar adelante en el futuro. Y entonces esta disertación quiere aportar algunos elementos en ese sentido. La falta de infraestructura y las instalaciones, un aspecto central de la infraestructura en el tambo, sobreexige a la gente. El ordeño es un esfuerzo, como dice Jenny Yago de Nueva Zelanda, el ordeño es un esfuerzo combinado entre la gente, la máquina, la instalación y las vacas. Cuando la infraestructura no es suficiente, la gente tiene que hacer más esfuerzo y empieza a hacer más a pulmón y a sangre todo el esfuerzo porque la infraestructura no es adecuada. Eso termina en gente cansada y una posible consecuencia, no directa, pero una posible consecuencia es generar, digamos, una desmotivación y alta rotación de gente en el tambo. En un proyecto que se denominó Índices, que hicimos desde la Facultad de Ciencias Agrarias, les voy a dar varios ejemplos que surgen de ese proyecto, hemos relevado que la mitad de la gente se renueva cada 2 años en el tambo, y eso no es bueno, que haya mucha rotación. Entonces, esto fue un poco de contexto, ¿no? Y de ver qué le pedimos a la instalación. Ahora, ¿qué hago? ¿Reformo lo que tengo o puedo hacer una instalación nueva? Les quiero contar un ejemplo de la NASA, que esto es real, lo pueden encontrar en internet. Para los transbordadores espaciales, tienen 2 cohetes impulsores que van al costado, de combustibles, y el diseño original tuvo que ser cambiado porque estos cohetes tenían que ser trasladados desde la fábrica hasta la base de lanzamiento. ¿Y saben por qué tuvieron que cambiar el diseño, el ancho de estos cohetes? Para adaptarlos al ancho del anca de 2 caballos. Esto, digamos, parece raro que el ancho de anca de 2 caballos determinen los diseños de los cohetes que hace, los transbordadores que hace la NASA. Lo vamos a ver a esto, pero es una muestra clara que el pasado, digamos, lo anterior condiciona el presente. ¿Qué es lo que pasó en la NASA? La fábrica de estos cohetes auxiliares que van en el transbordador está en Utah y la base de lanzamiento es en Florida. Entonces, para llevar esta parte del cohete, había que pasar en tren por los túneles de las montañas rocosas. Entonces, ¿qué pasó? El ancho de la vía terminó definiendo el ancho de los tanques de un transbordador espacial. ¿De dónde viene el ancho de la vía? De los tranvías ingleses. ¿De dónde viene el ancho de los tranvías ingleses? Bueno, los fabricantes de tranvías fueron fabricantes de carros reconvertidos a fabricantes de tranvías. Entonces, el ancho del tren terminó siendo igual al ancho de los carros tirados por los animales. ¿De dónde viene el ancho de los carros? Bueno, de los caminos, del ancho de los caminos. ¿Qué caminos se tomaban como base? Los caminos que vienen de las calzadas romanas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que fíjense que el anca de los caballos condicionó el ancho de los carros. Los carros romanos condicionaron el ancho del tren. Y el ancho del tren terminó condicionando a un transbordador espacial de la NASA. Entonces, en nuestros tambos, en analogía con esto, ¿cuál es el ancho del anca de 2 caballos en los tambos? ¿Cuáles son? Que terminan determinando cómo el diseño de nuestra instalación de ordeño.
Bueno, básicamente la instalación de ordeño inicial se observa que en los tambos termina determinando la lechería, el diseño de instalaciones de la lechería que está apuntada al 2030, a seguir, instalaciones que van a seguir hasta el 2040, están determinadas por una instalación inicial que posiblemente fue la instalación que hizo nuestro abuelo en su momento, ¿no? Instalaciones de brete a la par, que después son reconvertidas y van arrastrando un montón de condicionantes que van afectando el bienestar de las vacas y el bienestar de la gente. Estamos ante el dilema, ¿puedo reformar lo que hay o tengo que hacer algo nuevo? Bueno, la instalación va a ser obsoleta si yo no puedo lograr un ordeño rápido, ¿no? Si estoy determinado, vamos a ver por qué. Si no puedo garantizar el bienestar de las vacas, tanto en la espera como el ordeño, vamos a considerar que es obsoleta. Y si no puedo garantizar el bienestar de la gente mientras trabaja. A su vez, esa instalación tiene que permitirme una cosecha eficiente de leche y una limpieza rápida y adecuada de todas las instalaciones. Algunas de estas cosas pueden determinar que mi instalación sea obsoleta para una lechería eficiente que quiero diseñar en mi sistema. ¿Qué cuestiones son las que principalmente limitan? Bueno, la instalación esta original que encontramos en muchos tambos y que se va reformando, que fue la que hizo el abuelo, tiene una altura determinada, una elevación sobre el terreno natural, y eso nos permite una cierta cantidad de pendientes. Si el abuelo tenía 50 vacas y nosotros ahora queremos tener 300 vacas, esa pendiente, esa altura, ese diferencial posiblemente no alcance para las pendientes que necesitamos para una instalación eficiente. Después, muchas veces condiciona el caso típico de transformación de brete a la par en una fosa con espina de pescado, hace que la fosa no quede en la orientación correcta, que es este-oeste, ¿no? Y entonces tenemos que cerrar muchos lugares de la instalación. También aparecen límites a la expansión porque había una casa, porque había una electrificación o algunas cuestiones que limitan la expansión y no nos permiten tener la cantidad de bajada que necesitamos. También a veces los bretes terminan condicionando por el espacio que no tenemos, no podemos llegar al ancho ideal de los bretes y a la ubicación ideal de las vacas. Muchas veces también hacen circuitos muy imbrincados para las vacas que demoran el ordeño, porque estamos limitados. A veces, y esto es muy grave, que la fosa sea muy superficial, digamos, esto es muy grave para la gente que tiene que ordeñar. Y bueno, puede aparecer, por ejemplo, una pendiente inversa en la fosa a la que necesitamos en la línea de leche, y algunos, por ejemplo, pisos de cemento muy arruinados, ¿no? ¿Okay? Todo esto podemos ir emparchándolos, pero justamente lo que yo quiero llevarlos a pensar hoy es hasta dónde puedo modificar algo y hasta dónde necesito repensarlo y barajar y dar de nuevo. Y a veces también alguna cuestión de que está muy cerca de la casa de la gente, del tambero, y la gente cuando está de frango, que no trabaja, no puede descansar adecuadamente por los ruidos y todo. Entonces, también replantearnos si vamos en un camino de eternas reformas y estamos pensando en una lechería, digamos, del futuro con un diseño inteligente. Y cuando tenemos esto que ya estaba y que tenemos ya en el campo, la instalación vieja, y vamos a pensar una nueva o reformar, pensemos realmente qué estamos reciclando del actual. ¿Cuántos metros cuadrados de cemento estamos reciclando y en qué condiciones están? ¿Cuánto vale el tinglado que está ahí? A veces nos quedamos atados y realmente, o por la conexión eléctrica, o por la perforación de agua, una perforación de agua puede valer $1.500, que pasa a ser un valor relativamente pequeño en relación a lo que hay que invertir cuando se modifica una instalación. Entonces, ver a qué nos estamos atando y ponerle valor a lo viejo, ¿no? Pero les dejo esta imagen gráfica, que el ancho del anca de 2 caballos no nos determina a nosotros cómo vamos a hacer la lechería del futuro. Entonces pasaron 2 de las partes de esta presentación. Ahora vamos a una parte muy importante que sirve tanto para instalaciones nuevas como para reformas. ¿Qué tamaño le doy a la instalación de ordeño? Y esto es muy importante.
y polémico, ¿no? Yo sé que esto va a ser polémico y les digo, bueno, a mí me gusta ordeñar, he tenido la oportunidad de ordeñar en Nueva Zelanda y en Argentina. Para esto de apuntar a una instalación de una hora y media de ordeño, vamos a desarrollar los fundamentos, yo estoy absolutamente convencido. Y entonces, ¿qué premisas me plantearía para el diseño de una instalación? Que el ordeño dure una hora y media. Bueno, entonces necesito saber cuántas vacas voy a ordeñar. Y ahí tengo que no pensar en las vacas que voy a tener el año que viene, sino de acá a 5 o 10 años, cómo veo mi proyección, qué superficie voy a asignar a la lechería. ¿Hay algún vecino que pienso y es posible que le alquile tierra? Bueno, dejar al menos previsto en un proyecto inicial que el dimensionamiento de la instalación va a tener en cuenta todo esto. Y después también, si estoy en un proceso de concentración de pariciones, voy a tener momentos de picos de parición con más leche y más vacas, entonces ahí tengo que hacer un ordeño eficiente. Y siempre que voy a pensar un proyecto de reforma o de cero, de construcción de cero, dejar el margen para seguir ampliándolo. Vamos a hacer un ejemplo potencial para 200 hectáreas, asumiendo que acá ya consideramos la superficie del vecino, que es potencialmente alquilable, está todo. Estas 200 hectáreas ya están bien pensadas. Bueno, para saber cuántas vacas van a entrar en ese sistema, yo estoy usando un límite de 2,5 vacas, podrían, digamos, por ahí pensarse en más, empieza a haber cada vez más cuestiones ambientales y de rentabilidad que darían para toda otra disertación aparte, pero para mí con este valor ya es razonable. Podemos pensar que si tenemos pariciones concentradas, que van a parir el 90%, vamos a tener el 90% de las vacas totales en ordeño en un momento. Entonces este cálculo, en este campo, nos da 450 vacas en ordeño en el pico. Si yo estoy planteando acá 450 vacas en 12 vacas por bajada. ¿Por qué 12 vacas por bajada? Porque quiero un ordeño de 1 hora y media, ¿no? Esto seguimos desarrollándolo. Me da 36 bajadas para 450 vacas. O sea, esto, para cómo en Argentina estamos llevando adelante la lechería y cómo lo vemos, nos parece una locura, ¿no? Por eso, bueno, justamente, esta charla es desafiante en ese sentido. No quiero convencerlos, sino solo quiero dejarlos pensando en todo esto. Podrá después discutirse, digamos, más adelante, pero es, digamos, una visión que tiene sus fundamentos, ¿no? Y es la visión que se aplica en Nueva Zelanda, se está empezando a aplicar en Irlanda y también en muchos casos en Australia. Este era un tweet que yo había hecho hace un tiempo, porque muchas veces vemos un sistema, un tambo, un sistema lechero y decimos, ¿cuántas vacas entran acá? Y entonces uno piensa, no, es una muy buena tierra, puedo tener tantas vacas, tengo tanto alimento. Y desde mi perspectiva, el máximo no lo va a definir la carga, la renta, sino lo va a definir el bienestar humano y el bienestar animal. Cuando nosotros empezamos a forzar el sistema con cantidad de vacas, empezamos a forzar y comprometer el bienestar humano en forma continuada y el bienestar animal, todo eso va a ir en detrimento de la rentabilidad del sistema, ¿no? Entonces la infraestructura nos determina muchas veces esto de cómo van a estar las vacas y la gente. ¿A dónde vamos llegando? Bueno, a esto que la instalación de ordeño, la cantidad de bajadas, es la punta del ovillo de los sistemas lecheros. ¿Por qué? Porque si yo tengo las bajadas suficientes para tener estas 12 vacas por bajada, voy a tener un ordeño muy rápido y ya me da toda una posibilidad de organización de la gente y libera a la gente en forma temprana para poder seguir haciendo otras actividades. El principio es este, no superar, está documentado por Jenny Yago, una investigadora neozelandesa, de Dairy & Set, no superar las 2 horas de ordeño, idealmente de ordeño más limpieza. Y esto no es un capricho, y hay cada vez más estudios que evalúan las condiciones de trabajo, el cansancio, el disconfort de las personas, ¿no? de los músculos, del esqueleto, en distintas partes del cuerpo evalúan,
Y hay estudios que documentan en tambos qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que más de 2 horas de trabajo ininterrumpido disminuye la eficiencia de ordeñadores, y lo han evaluado, lo han estudiado, en estudios científicos, incluso con operarios muy bien entrenados y muy bien remunerados. Cuando pasan este tiempo, digamos, de las 2 horas en un punto de quiebre, empieza a haber cansancio y empiezan los aumentos de errores en el tambo y menor producción. Y en el ordeño tenemos que estar muy atentos. A su vez, en otra encuesta de Irlanda, en varios tambos se detectó, le preguntaban los 50 aspectos que más valoraban los operarios tamberos. Y la variedad de tareas en la jornada laboral estaba entre los 10 más valorados. A mí me gusta poner este ejemplo. A mí me encanta el fútbol, jugar al fútbol, y también me gusta mucho ordeñar. Y digo, ¿por qué los partidos de fútbol duran 90 minutos? ¿Por qué no duran 4 horas? ¿No? De mi experiencia física, de haber pasado por la fosa y por la cancha, el esfuerzo físico para mí es similar, de ordeñar y de jugar al fútbol, y necesitas concentración, necesitas correr todas las pelotas, detectar mastitis, separar vacas, estar atento, derivar leche, que de una vaca que puede tener antibióticos, en algunos casos otras cosas, ¿no? Entonces, eso nos lleva a definir este dimensionamiento de las instalaciones, ¿no? Y bueno, otra vez, parece esto una locura, ¿no? Si tengo 250 vacas, tener 20 unidades de ordeño. Se ven muy pocos casos, rara vez se ve en Argentina, y desde mi experiencia, de las veces que lo he visto y conocido y probado, realmente tiene un impacto muy positivo en el sistema. ¿Qué es lo que nos permite esto de un ordeño rápido? Que las cosas se hagan con eficiencia y nos permite motivación. Si yo estoy en el tambo y me tengo que levantar todos los días, hacer un montón de cosas importantes que terminan definiendo el resultado económico de una empresa, me tengo que levantar con ganas. Tengo que no puede ser el ordeño tan largo y tan desgastante que me saque las ganas de levantarme, ¿no? O que haga que no quiera hacer una época de mi vida y después quiera hacer otra cosa, porque es realmente muy difícil. Porque ahí es donde la remuneración no alcanza para satisfacer las necesidades de la gente que trabaja en el tambo, ¿no? Y por eso decía al principio que queremos atraer gente al tambo. Entonces, motivación y eficiencia. Les repito, detectar mastitis, manejar los animales adecuadamente, controlar lo que va pasando durante el ordeño, detectar que todo esté funcionando bien, tratamientos, desviar leche, incluso a veces se agrega alguna otra actividad como detección de celos, separación de vacas, procesos que sabemos que terminan definiendo los resultados económicos. Entonces, cerrando con este concepto, óptimo, esto viene de Nueva Zelanda y de Australia, 10 a 12 vacas por bajada. Entonces este sería el ejemplo. Como estamos en Argentina, un relevamiento de ACREA de más de 200 tambos, ¿no? También esto coincide con el relevamiento del proyecto índice que hicimos en 162 tambos. Estamos en tiempos de ordeños más largos, por, digamos, esta relación de vacas por bajada, tenemos poca cantidad de bajadas en relación a lo que se considera óptimo. La falta de infraestructura sobreexige a las vacas y sobreexige a la gente. Vemos entonces ahora unas pautas para diseñar instalaciones de ordeño. Y lo vamos a ver en 3 aspectos. La sala de ordeño propiamente dicha, el corral de espera, que es un aspecto central, y los ingresos y salidas de las vacas, de la sala de ordeño. La lógica detrás de esto está pensado de manera tal de diseñar las instalaciones para permitir un flujo de vacas continuo, ágil, para permitir ordeños rápidos. ¿Qué necesitan las vacas para, justo ustedes saben, el reflejo de bajada de la leche de las vacas, que necesitan estar no estresadas, necesitan estar en confort? Entonces, ¿qué necesitan las vacas
para un buen ordeño y para, a su vez, para tener buena sanidad y todo. Necesitan seguridad. Esto básicamente las superficies tienen que darle seguridad a las vacas, libre de obstáculos donde se puedan golpear, que muchas veces podemos encontrar postes o pasos muy angostos. Espacio para girar y poder quedarse de pie con la cabeza baja. Las vacas, en su posición natural, miran para abajo y necesitan mirar donde pisan y de esa forma caminan seguras. El orden que traen las vacas cuando vienen del callejón no es el mismo que el orden que tienen para entrar a la sala de ordeño, y para todo eso necesitan espacio para reorganizarse. Y un ambiente placentero, luminoso, la sombra actúa como un obstáculo para los animales, minimizando ruidos, sin distracciones. Y puse primera vaca porque, bueno, el ejemplo típico de primera vaca, si la primera vaca no está cómoda, la que entra primero en la fosa y termina en la punta de la mangada, no está cómoda, ninguna vaca va a querer ser la primera, ¿no? Entonces necesitan un ambiente placentero. Bueno, vamos a la sala de ordeño. Yo pongo el ejemplo de las estaciones de servicio, ¿no? ¿Cuál es el diseño ideal desde mi punto de vista para las instalaciones de ordeño? Una pared que proteja de los vientos predominantes, en muchas zonas es el sur, y tres lados abiertos, ¿no? Y bueno, uno escucha por ahí argumentos frente a esto, que no, que el frío, que esto. Yo pongo el concepto de, por ejemplo, las estaciones de servicio tienen un techo de 6-7 metros de alto y completamente abierto a 3 o 4 lugares. En el tambo, una instalación de ordeño con una pared al sur, tiene 3 lados abiertos, permite luminosidad, permite aire, ingrese aire, y la fosa está más abajo, eso protege, las vacas también al costado protegen, y realmente se puede trabajar incluso en Nueva Zelanda, en zonas donde hay nieve, las estaciones de servicio, las instalaciones de ordeño tienen este formato. Acuérdense de la estación de servicio. La iluminación, si es muy abierta, no va a necesitar chapas transparentes, pero si tenemos por alguna razón cerrarla más o el techo es más bajo, va a necesitar chapas translúcidas. Las pendientes en las instalaciones de ordeño son esenciales, ¿no? Cuando pensemos en el levantamiento de tierra para una instalación nueva, el punto neurálgico, el punto crítico es lograr que el desagüe de la fosa pueda hacerse por gravedad hacia la cámara de efluentes, ¿no? Entonces ese va a ser el punto que nos limite, ¿no? Nos indique cuánto tenemos que levantar el terreno. De ahí en más, no nos pasemos de vuelta, levantemos solo lo necesario para lograr ese objetivo. Buscando pendientes del 1,5 en la sala de ordeño, porque esto es muy bueno para una buena limpieza y para que la línea de leche acompañe la pendiente de la fosa y no tener que andar con mangueras más largas dentro de la fosa, unas más largas y otras más cortas. Y en el corral, un 2% de pendiente, también esto es de la sala en el mismo sentido que la de corral, y todo, digamos, en subida. La vaca tiene que ir en subida desde que ingresa al corral de espera, porque las vacas se paran, digamos, como nosotros, nos paramos siempre con la cabeza hacia lo más alto. Entonces la vaca apunta ya para la instalación de ordeño. Y también estos valores de pendiente permiten un buen lavado del corral y están cerca de lo que se necesita para algunos sistemas de lavado como el flashing. Después, diseño de bretes, ángulos de vacas, eso vamos a ver un poquito. En esto hay que ir y mirar y medir. Mirar otras instalaciones y también medir que las vacas entren cómodas. A veces medimos en la instalación y las vacas están encorvadas. Ver que la vaca esté cómoda, que no esté encorvada y que se puedan mover rápido. Para cada raza hay indicaciones. La altura máxima del techo de una instalación, desde mi punto de vista, no necesita ser más de 4,5 metros para zonas cálidas, ¿no? En zonas más frías, como por ejemplo pasa en Nueva Zelanda, las hacen mucho más bajas y no hay problema. Y el concepto también en los ambientes anexos a la sala de ordeño, bueno, sala de leche y todo, no exagerar. A veces la instalación de ordeño pasa a ser el proyecto como una casa, el proyecto de vida, y entonces uno lo quiere hacer lo mejor posible y a veces se le va el metro un poco más en alguna habitación. Tratar de ahorrar porque
nunca alcanza el dinero para cuando tenemos que hacer una instalación de ordeño. Entonces tratar de ahorrar en algunas cosas con el objetivo de hacer la máxima cantidad de bajadas. Nunca alcanza el dinero priorizar la cantidad de bajadas. Bueno, entonces ahora todo esto que dije se lo quiero mostrar con fotos. Fíjense este formato de estación de servicio, bien abierta. Fíjense la simplicidad de esta instalación de ordeño, ¿no? Algo bien luminoso. Son tambos que realmente en la instalación de ordeño no hay olor a tambo, ¿no? Porque bien lavados realmente quedan muy bien. Esta es otra también, muy simple, muy simple. Hemos tenido experiencia de estas instalaciones en donde días de frío y todo, porque el concepto es que el que está en la fosa está caminando, moviéndose, estas instalaciones no son para tomar mate en la fosa. Digamos. El mate se toma antes o después, estas son para estar trabajando y moviéndose, y entonces ahí es donde el tema que esté abierto no es un problema. Esta es otra muy linda instalación también, esta es de Argentina. Esta es otra instalación, como ven, también completamente abierta a 3 lados, simplificando, comederos, ¿no? A veces por ahí se puede reciclar en bretes, algo, pero el concepto es no quedarse cortos en la cantidad de bajadas. Esta es otra muy buena foto de una instalación muy linda, muy bien diseñada. ¿No? También esta otra instalación muy linda, son instalaciones nuevas, muy pensadas, muy diseñadas, que permiten flujos muy rápidos de vacas. Y esta me gusta mucho porque siempre sale el tema de en las instalaciones, en la infraestructura del tambo, que, bueno, estoy sobre tierra arrendada. No puedo hacer nada porque estoy sobre tierra arrendada. Me encanta este ejemplo porque es una instalación muy sencilla que cumple los requisitos que estuvimos hablando y realmente se hizo de una manera muy ingeniosa y quedó con una buena cantidad de bajadas, 16 bajadas para la cantidad de vacas que hay en ese tambo. Entonces también cuando si las instalaciones no son propias, la tierra no es propia, se pueden hacer muy lindos proyectos. Esto es algo, bueno, que por ahí me parece la profundidad de la fosa, algo, no podemos entrar en detalle en todo, pero es algo importante. Esta es la propuesta de Nueva Zelanda, pero la curva de crecimiento de las personas en la Polinesia son más grandotes que nosotros, y entonces, bueno, hemos nosotros visto que en Argentina una profundidad ideal sería de 85 centímetros, ¿no? Por ahí 90 es lo que se recomienda en Nueva Zelanda, Australia, pero para nuestra zona 85 es mejor, y 80 tiende a quedar un poquito bajo. Estos son distintos ángulos de brete. En nuestro equipo de trabajo preferimos un ordeño de atrás, pero no con vacas en forma recta, en 90 grados, porque tardan más en acomodarse y a veces con diferencia de tamaño de vacas se pueden dar vuelta. Entonces, ángulos entre 50 y pico de grados hasta 80 grados que permita que el ordeño sea de atrás, que es más seguro que el ordeño de costado, y que las vacas se acomoden relativamente rápido. Y un tema también muy importante es el corral de espera. ¿Qué nos encontramos frecuentemente? Corrales chicos para la cantidad de vacas, la entrada que no está en un lugar correcto, piso que es muy resbaladizo, muy rugoso, problemas de pendientes que dificultan el lavado, el posicionamiento de las vacas, falta de protección de radiación en zonas con estrés, corrales que hacen eterna la limpieza, y a veces uno dice, bueno, ¿cuántas vacas entran en este corral? Y la respuesta es 200, pero claro, entran 200, pero la vaca necesita, como habíamos dicho, reorganizarse porque la que entró primero al corral y que queda primero no va a ser necesariamente la que quiera entrar primero y ordeñarse. Por eso necesitan este espacio para girar, este espacio para mirar dónde pisan, ¿no? Y si vemos alrededor de 5% de cabezas levantadas o más, nos está indicando que las vacas están muy apretadas, ¿no? Entonces, ¿cuánto necesitamos? Vaca promedio, volando, no muy grande, 1,5 metros por vaca, para permitirles este espacio de reordenamiento y que miren dónde pisan. Entonces, por ejemplo, 200 vacas, 10 por 30. Este es un corral mucho más grande, ¿no?, de Nueva Zelanda. Y
cómo estamos, esto relevamiento del proyecto Índices, abajo la recomendación de Neil Chesterton, un especialista en estos temas, pero fíjense que tenemos menos de 1,25 m en el 65% de los más de 100 tambos que relevamos, ¿no? Entonces, en general, y relevamos el corral para el rodeo más grande, no para el total de animales. En tambos que tenían dos rodeos, punta y cola, relevamos el rodeo más grande. Para el lote punta, por ejemplo, que era el más grande. ¿Cuánto dispongo? Y esto hace que la vaca se golpee, que pise mal y genera incomodidad y problemas, ¿no? Estas muy lindas fotos de muchos corrales. Rectangular versus redondo. Si realmente tenemos muy claro que la instalación está diseñada para su tamaño final y no lo necesitamos ampliar más, un corral redondo es muy bueno, porque bueno, es práctico, pero en general nunca sabemos dónde va a terminar nuestra instalación y nuestra cantidad de vacas, ¿no? Entonces, el corral rectangular siempre es mucho más fácil de ampliar si se dejó previsto. Muy lindos corrales con sistema de protección para radiación, ¿no? Este es en el campo alquilado que les mostraba, fíjense qué lindo corral, amplio, en este caso tuvo que inclinarse un poquito, pero no hay problema, un poquito se pueden inclinar. Otras instalaciones muy simples, con corral grande. Y un detalle, no podemos entrar en todos, pero bueno, un detalle que a mí me gusta mucho es este cordón al final del corral, de 10 por 20, que le genera un paso obligatorio a las vacas, y si nosotros le hacemos, en este sector donde está la flecha, que se ve barro pero tiene una base de cemento, logramos que las vacas, al entrar, vayan haciendo el paso, que no sea siempre en el mismo lugar en la tierra, entonces se hacen menos pozos. Se hacen los últimos pasos en lugares más aleatorios, ¿no? Que esa unión siempre es crítica. Bueno, la pendiente, hablamos de una buena pendiente. También esto de donde tenemos veranos cálidos, la refrigeración de las vacas en el corral de espera es central. Estamos mal en eso en Argentina. Bueno, el portón alrededor hay una serie, esto les recomiendo, de Neil Chesterton, un especialista, tiene una serie de recomendaciones, es algo fabuloso el portón alrededor, pero hay que usarlo bien, porque mal usado se puede, digamos, quemar esta técnica, ¿no? Que fue un poco lo que ha pasado en Argentina. Después, otro aspecto que hace a la vida cotidiana de un tambero es el lavado de las instalaciones. Fíjense acá, con una manguera de jardín, vamos a estar eternamente lavando las instalaciones, necesitamos alto caudal y presión, y yo les dejo, para que les quede a ustedes en la retina, esto, ¿no? Tipo bombero, una buena bomba, una buena manguera para poder hacer un lavado muy rápido. Después, por supuesto, si podemos hacer sistemas más automáticos, como el flashing, mucho mejor. Bueno, y otro aspecto que hace a la velocidad de ordeño, al bienestar de las vacas, es la entrada y salida. A nosotros nos gustan mucho las entradas despejadas, como ustedes ven acá, sin pasillos, y un embudo al ingreso para que las vacas ya se vayan acomodando, ¿no? Con unos cráneos. Un punto crítico es la unión tierra-cemento, ¿no? Acá tenemos que trabajar mucho. Bueno, una cosa que yo les mencionaba era ese cordón, y después también tratar de usar algún material para mejorar eso, que no sea solo tierra. Y otro aspecto muy importante es que hay una diferencia de altura muchas veces entre, bueno, la instalación y después los callejones, y cuando se genera una pendiente muy grande, de 8 a 10%, está recomendado escalones en vez de rampas, porque la vaca se siente muy insegura y se perjudican con rampas cuando son pendientes tan altas, ¿no? Los escalones se recomiendan de 10 centímetros de alto y 80 de profundo. También sobre esto hay muy buena información de Neil Chesterton. No, acá hay ejemplos de escalones en Nueva Zelanda. Es realmente muy lindo ver a las vacas cómo se adaptan a usar los escalones. Este es un ejemplo de Argentina. Y bueno, esto ya vamos terminando, pero también es los pediluvios, que son un anexo importante a las instalaciones de ordeño. Solo hay también una serie de indicaciones, pero solo una que a la vaca siempre le gusta más mantenerse pisando en el mismo nivel y no caer en un pozo. Entonces los pediluvios recomendados sobre el nivel del terreno y no
en un pozo. Bueno, esta vaca está durmiendo. Estas son una foto que saqué yo en un tambo que tiene instalaciones muy rápidas, ¿no? Entonces, ¿qué le permite la vaca? Ustedes saben, cuando descansa, cuando más sangre circula, más leche produce, ¿no? Necesitan estar así las vacas. Lo lindo que es ver este indicador de bienestar, ¿no? Y entonces la instalación de ordeño es la que me libera, si es rápida, me libera tiempo para que la vaca haga lo que quiera y lo que necesita, ¿no? Por eso es tan importante este concepto de el ordeño rápido. Y les cuento algunas anécdotas que me han llegado de haber estado interactuando así en esta cuestión de instalaciones, de uno que fue a un tambo con una muy buena instalación y enseguida se anotó, dice, cuando busque gente avíseme. Otro que se fue de un tambo, se llevaba muy bien con el dueño, pero ordeñaba 5 horas de la mañana y 5 horas de la tarde. Cuando hizo una gran instalación muy rápida, le dijo, yo me llevo muy bien con vos, quiero volver, ahora con esta instalación quiero volver. Otro caso que hizo una instalación muy linda para un tambo nuevo y antes de que la termine ya tenía 3 excelentes grupos, sin salir a buscar gente, ya tenía gente ofreciéndose. Otro que nos contó que dice, ahora puedo ver despierto a mi hijo con esta instalación, porque es la gran demanda laboral del día, el ordeño. Y otro que tenía mucha rotación de gente y después dijo, desde que está la nueva instalación, sigue la misma gente, ¿no? Bueno, queremos, un poco terminamos como empezamos, ¿no? Un poco lo que hay detrás de todo esto es la gente y las vacas, la gente que está trabajando una encuesta de CREA, operarios con jóvenes, ¿no? Tenemos que diseñar nuevos sistemas para ellos. Y en esto la instalación tiene una gran influencia. También en la medida que podamos, y si podemos elegir un lugar nuevo, siempre es muy lindo también para la gente que trabaje y para todos, que esté emplazada en un lugar muy lindo la instalación de ordeño. Vamos a cerrar para pasar algunas preguntas. Conceptos clave. Ordeños rápido, acordémonos del partido de fútbol. Condicionantes, ver si realmente no nos estamos atando demasiado y condicionando por cuestiones de la instalación inicial. Dimensionar bien, muchas bajadas, muchas bajadas, muchas bajadas. Siempre aparecen más vacas. Algunas pautas vimos para la sala de ordeño, corral de espera, ¿no? Dimensión suficiente, ingreso y salida. Y pensar en el bienestar de las vacas y la gente. Bueno, muchas gracias y quedamos abiertos a preguntas. Bueno, muchas gracias, Javier. Clara la presentación. Bueno, ahora como adelantamos anteriormente, va a haber un espacio de preguntas. Hay algunos que ya fueron haciéndolas a través del chat, así que los invitamos a quien tenga alguna otra duda que la puedan hacer en el chat de acá del Zoom, y si no, después, una vez que te va terminando Javier, pueden pedir la palabra y les habilitamos el micrófono. Javier, bueno, la primera pregunta que había llegado dice, ¿cuánto aumenta la eficiencia del uso de retiradores automáticos? Bien, no llegué a tocar el tema. Los retiradores automáticos son fabulosos, es una herramienta muy importante, principalmente para evitar el sobreordeño. Siempre el concepto que yo uso es, priorizo cantidad de bajadas, siempre el dinero es una cuestión limitante, entonces, priorizar cantidad de bajadas y retirador automático queda para una segunda etapa. La acción clave del retirador automático es evitar el sobreordeño, que es muy importante. Si podemos evitar el sobreordeño, digamos, con la organización del trabajo en la fosa, que en muchos tambos se logra, bueno, se puede esperar, ¿no? En un ordeño bien organizado, no es mucho el tiempo que evita, porque uno va y saca la pezonera y ya la coloca la pezonera enfrente, y no es tanto el tiempo, sino el gran efecto sobre evitar el sobreordeño. Bien, la siguiente pregunta, que algo del tema hablaste, ¿cuántas bajadas por persona en rutina simplificada como máximo se puede esperar que sea óptimo? Bueno, uno va a Nueva Zelanda y se encuentra
flaquito, más flaquito que yo, más chiquito, que está ordeñando 20 bajadas solo y te parece que te está mintiendo, bueno, y realmente pasa. Lamentablemente el nivel de simplificación de la rutina de Nueva Zelanda no lo podemos hacer en Argentina. Tenemos más complejidad, nuestro ambiente no es tan limpio. Yo lo máximo que he visto en Argentina es de 10 a 12 bajadas por persona. Y a mí, digamos, me parece un muy buen valor para apuntar. Bien, después, ¿qué es mejor? 18 bajadas con retiradores o 24 sin retiradores para 2 personas en una fosa con rutina simplificada. Pregunta muy, muy difícil de responder. O sea, yo en ese caso analizaría a veces cuando uno trabaja con los equipos de gente, encuentra, digamos, cada uno de nosotros tiene limitantes y a veces encuentra limitantes en el equipo. Si el sobreordeño es un problema y se ha tratado de solucionar y no se puede, ahí me inclino por retiradores. Si el sobreordeño se puede manejar, me inclino por 24 bajadas. Bien, después, en brete recto, ¿qué ángulo de vaca es necesario? El brete recto, los ángulos, digamos, que van entre 55 y 80 grados funcionan bien. En Argentina está habiendo una dinámica de cambio del tamaño de los animales importante, ¿no? Si uno tuviera un rodeo muy parejito, el brete recto puede funcionar bien, pero cuando por ahí los animales son un poco más disímiles, digamos, el zigzag funciona mejor. Bien. Acá tenemos otra que dice, si tenemos 4 o 5 lotes, hay menos vacas y menos tiempo para el tambo. Con menos bajadas, ¿qué le decís? ¿Cómo ves? Sí, exacto, por ahí, digamos, vamos al origen. A veces terminamos haciendo muchos lotes porque las vacas no entran en el corral, o porque si no el ordeño sería muy, muy largo. O sea, veamos si es el huevo o la gallina, por dónde empieza, si llegamos a esa cantidad de lotes porque no tenemos infraestructura, o si llegamos por otras cuestiones válidas que pueden ser nutricionales, reproductivas, etc. Pero si vamos a suponer que no llegamos, o sea, está bien desde el punto de vista de la vaca la podemos tener poco tiempo, lo que hay que ver qué pasa con los equipos de gente. Yo particularmente, aunque es difícil, me inclino a que si el ordeño va a ser de 5 horas, armar 2 equipos de gente rotativos, y no el mismo equipo que esté 4 o 5 horas a la mañana y 4 o 5 horas a la tarde. Bien. Después, ¿dónde se pueden consultar las medidas o pautas de referencia para diseñar una instalación? Bueno, vamos a poner a disposición, en una de esas, bueno, podemos dar un email de contacto. Tenemos unas fichas nosotros para el proyecto de Factor Humano, hemos impulsado por ACREA, que fue un proyecto muy interinstitucional, 18 fichas con recomendaciones, y después también los sitios de Dairy Lancet y Dairy Australia son muy interesantes. Bien. ¿Cómo saber si tengo un sobreordeño problemático? Bueno, en esto realmente, o sea, por suerte está habiendo equipos de profesionales que se dedican a hacer así auditorías de calidad de leche, y digamos, a veces es interesante, digamos, el trabajo de estos equipos porque a veces la presencia del dueño o el asesor observando en la fosa genera, digamos, trabajo especial en el equipo de trabajo, pero cuando va alguien externo puede observarlo más en estado natural, y para mí hay que buscar la opinión de un tercero en eso. Bien, Obviamente acá. que hay indicadores, perdón, Guille, ¿no? Después de observar los pezones y todo eso, empieza a haber síntomas en la vaca, ¿no? Cuando hay sobreordeño, pero bueno, para solucionarlo en forma global, yo siempre buscaría ayuda. Bien. Otra de las preguntas, Javier, es ¿qué medida de ancho de fosa es lo recomendable para un buen trabajo? Bueno, ahí es todo un tema también. Bueno, vieron ahí cuando en la diapositiva que a mí me gustan las fosas que tienen un vuelo hacia adentro para que el operario pueda meter el pie y le quede bien cerquita la ubre. Personalmente me gusta un ancho de 1,60 más los 20 centímetros que te da el vuelo de la fosa, se te va a 1,80 de pared a pared.
en Argentina generalmente son más anchas. A la gente por ahí que instala ordeñadoras y retiradores les gusta más ancho. Digamos, yo, bueno, por haber visto, digamos, en Nueva Zelanda, con ese 1,80 de pared a pared es suficiente. Más ancho el operario tiene que caminar más angosto a veces empieza a ser incómodo. Bien. Dice, ¿qué puedes comentar de las instalaciones adicionales para días de barro? Ajá. Digamos ahí, o sea, yo el día de barro, nosotros tuvimos una muy buena experiencia con un callejón mejorado, con suelo cemento. Realmente eso en los metros anteriores a la instalación de ordeño, en todas esas partes muy intensamente usadas, es muy bueno. Y instalaciones accesorias. Y después otro factor, digamos, que siempre es fundamental, que no haya vacas esperando en corrales de barro. O sea, el dimensionamiento del corral de espera suficiente. No sé si capaz falta ampliar esa pregunta, pero... Bien. Acá hay otra que dice, un planteo que dice, si el presupuesto para la obra es limitante, una vez que tenés hecho el diseño final de la obra, considerando todos los factores, ¿cómo debería ser el orden para saber qué hay que priorizar o qué quedan para otras etapas? Bueno, muy linda pregunta. Algo que me parece a mí fundamental es ya pensar el tamaño final de la fosa y hacerlo. No es lo más caro el cemento, hacerlo desde el inicio para el tamaño final. Después, los bretes pueden llegar, digamos, vamos a hacer una instalación de 36 bajadas, bueno, podemos arrancar con 20 porque conseguimos una máquina usada que tiene 20, bueno, pero la fosa ya está hecha para 36 y con caños nada más de contención de las vacas. Eso para mí, digamos, sería fundamental. Después, como yo decía antes, digamos, la cuestión de los retiradores lo dejaría para una segunda etapa. Consultan si se recomienda la alimentación en la sala de ordeño. Bueno, ese ya involucra también una cuestión más de diseño del sistema. Nosotros estamos viendo que en muchos sistemas, digamos, que tienden a simplificar el manejo, es muy importante la alimentación. Esto ya después tiene otras implicancias nutricionales y todo, pero sí, yo soy pro alimentación en sala y, por supuesto, pro racionadores automáticos. Yo tenía una quinta parte de esta presentación que eran automatizaciones básicas y bueno, si no tenemos racionadores automáticos y estamos dando alimento en el tambo, esa tiene que ser la primera automatización que hacemos. Bien, una aclaración simplemente, y agradezco a Belén que me facilitó el link. En el chat pasamos el link de la página de Factor Humano en el Tambo con el trabajo que se hicieron ustedes de la FCA sobre las instalaciones de ordeño. Continuando con las preguntas, dice, ¿hay estudios de bienestar animal donde se haya observado diferencia en los lotes grandes sin cambios de grupo versus lotes pequeños con muchos cambios de grupo? Desconozco si hay, la verdad no tengo presente. No. Bueno, otro de los planteos, tengo tambo a brete y quiero hacer fosa. ¿Dónde puedo consultar o a quién para asesorar con la construcción para hacer una buena instalación? Bueno, esas fichas que pasó Belén, digamos, son un buen punto de partida que van a brindar información y generar nuevas dudas. Y los sitios también de Dairy New Zealand y Dairy Australia. Y, por supuesto, un montón de productores que también que han hecho, digamos, ¿no? O asesores que se dedican a eso y productores que han hecho instalaciones nuevas, ¿no? Siempre la experiencia es muy interesante. Que acá hay varios, hay gente con mucha experiencia en esta sala en muy buen diseño de instalaciones. Bien, esto es algo creo que ya lo comentaste en una de las preguntas anteriores. Ancho de fosa 160, 180 sin brazo posicionador. Bueno, yo es cuando decía 160 desde el borde superior, desde el vuelo, y de pared a pared 180, digamos ahí hay lugar para brazo posicionador. Bien. Para 12 vacas por bajada y un rodeo muy grande, ¿qué necesitas?
que necesita muchas bajadas para ordeñar en 1,5, en 1 hora y media. ¿Cómo armaría la rutina de ordeño con tanto barro? Bueno, ¿qué es lo que pasa en Nueva Zelanda cuando se superan las 600 vacas? Se hace un tambo rotativo, calecita, ¿no? Que en Argentina se empezó a implementar. Bueno, hoy en día la inversión es mucho más alta, ¿no es cierto? Yo tenía un cálculo así muy rápido de $10.000 por bajada para una instalación nueva, espina de pescado, considerando máquina y equipo de frío, y más cerca de 17.000, $18.000 por bajada, pero tómenlo como algo muy, muy grueso, ¿no? Para un rotativo. Ahora, el rotativo no tiene límite porque ahí, digamos, la gente se puede trabajar con poca gente, se pueden hacer equipos de trabajo, ¿no? Ya podemos hablar de 1.000 vacas o más. Yo, sinceramente, cuando el equipo de trabajo tiene que estar más de 3 horas en la instalación, ya sugiero armar grupos, ¿no? Equipos, que tienen sus complicaciones. Bien. Otra de las preguntas, ¿cuántos puntos le das a las puertas guillotinas? Es decir, utilidad versus alto precio, ¿cuánto lo puntúas? Sí, yo, digamos, soy fanático de las puertas guillotinas. Son esas puertas que, digamos, la puerta de salida de las vacas de la mangada y que se accionan de cualquier parte de la fosa. En Argentina, por suerte, ya empiezan a fabricarlas. Ahí hay todo un trabajo de que la gente que está en el tambo aprenda a usarla y la use efectivamente, ¿no? Yo conocí distintos grupos de trabajo y algunos, o sea, primero hay que hablar con la gente antes de implementarla, porque si no le van a sacar el jugo, no suma, ¿no? Entonces, porque una puerta guillotina lo que te permite es que antes de que terminen de salir las vacas ya están entrando las nuevas, se hace un flujo continuo. Ahora, si el operario deja salir toda la vaca y espera hasta que ingresa la otra mangada, ahí la puerta guillotina ya no estaría cumpliendo la función. Bien. Antes de continuar, Javier, con un par de preguntas más que hay, hago una aclaración que algunos están consultando. La charla está siendo grabada y ahora al finalizar voy a pasar el link donde va a estar cargada, ya que por ahí, bueno, algunos están diciendo que por problemas de conectividad se perdió en alguna parte, o en algunas zonas de Formosa concretamente dicen que para pasarla a demás productores. Acá justamente una de las personas que había preguntado antes dice que justo se le entrecortó cuando respondiste de cuántas bajadas por persona se cree óptimo para una rutina simplificada. Perdón, en Argentina lo mejor que he visto es llegar a 10, 12 bajadas por persona cuando la rutina es simple. En Nueva Zelanda hay 20 bajadas, 24 bajadas por persona, lo he visto y lo he hecho, pero tienen ciertas ventajas que no tenemos nosotros. Bien. Acá una de las preguntas es, ¿qué costo tiene una instalación nueva hoy? Bueno, eso aproximadamente, estamos hablando de, mucho depende, ¿no es cierto?, de si vamos a usar máquina nueva y equipo nuevo. En mi presentación puedo dejar unas indicaciones de Miguel Taberna, que tiene todos los cálculos completos, pero me acuerdo bien, bastante bien, el de 20 bajadas era de $200.000 aproximadamente. Pero ahí está lindo porque está discriminado todo, ¿no? Hay incluso unas publicaciones de INTA sobre Rafaela, sobre infraestructura, que está muy lindo. ¿Qué opinás acerca de tener que las personas se dediquen exclusivamente al ordeño 8 horas al día sin necesidad de agrandar las instalaciones? Bueno, eso personalmente y de todos los tamberos, la información que recabé de tamberos, yo no lo veo como adecuado. Yo decía, para mí es jugar al fútbol 4 de la mañana, 4 de la tarde, y lo que hemos encontrado en sistemas de ordeños rápidos es que la gente después sale y la misma gente hace la guachera, y la misma gente, el mismo equipo, hace la franja, pone los rollos. Entonces la gente cambia de actividades y tiene en la cabeza todo. Después, si las vacas llegan sucias, porque la aguada está rota, la persona que está ordeñando sabe cuál es la causa de eso, que está llegando sucia porque la aguada está rota. Entonces empieza a tener una visión más integral de todo, ¿no?
Bueno, en esto, o sea, es opinable, digamos, no hay verdad revelada. Hay equipos de ordeñadores que funcionan muy bien. Yo personalmente lo veo así. Algo en la presentación hiciste referencia, corral de espera rectangular o circular. Bueno, el circular está práctico, los portones arreadores son más simples y no tenés que ir tan lejos, pero lo he visto que funciona muy bien cuando ya el bloque de campo está definido, la instalación ya se hizo con todas las de la ley para el tamaño final, ahí encaja bien un circular. Cuando estamos en Argentina, que siempre terminan llegando más vacas, de alguna forma, prefiero el rectangular para poder ampliar. Bien, y una de las preguntas que recién llegó, ¿cómo hacer para no tener sobreordeñe en 20 bajadas de Nueva Zelanda una sola persona? Sí. Bueno, también está muy bueno la ayuda de este sistema de corte de vacío, ¿no? Que la pezonera queda puesta, digamos, con un mínimo vacío y entonces no sigue haciendo tanto vacío. Pero bueno, hay cosas que ayudan. Por ejemplo, yo decía, tienen ventajas. Las pariciones son estacionadas, entonces todas las vacas están parejitas, los ordeños son bastante parejos, entonces la secuencia que vos hiciste de poner pezoneras siempre se va terminando primero las primeras y así sigue a continuación, y como la rutina es cero, directamente se saca la pezonera de una vaca y se coloca en otra, entonces el operario directamente va haciendo ese proceso de pasar de un lado a otro, no hay pezoneras colgadas en ningún momento. Bien. Otra de las preguntas, ¿para qué innovaciones tecnológicas tenemos que dejar preparada una instalación nueva hoy? Es muy interesante. Bueno, la identificación electrónica, por ahí me puedo bloquear. Acá, si hay alguien que así para ir, no da para grandes opiniones, pero si quieren ir aportándome alguna cosa así puntual, hay mucha gente que sabe mucho. Pero bueno, principalmente para eso, ¿no? Y después, algo que no mencioné, que es muy importante también, el tema de la manga de tratamiento, ¿no? De dejar el espacio suficiente, ¿no? Para ir recibiendo mangadas y poder trabajar con todas las vacas en una manga de tratamiento. Pero la pregunta era para innovaciones del futuro. Bueno, digamos, todo el tema de la identificación y de los medidores automáticos de producción, me parecen cosas centrales, y también interesante el tema de la separación automática de vacas. Bien, acá en el chat van pasando algunas sugerencias. Eso. Racionadores individuales, caravanas con identificación, balance y condición corporal, Ahí va. puerta de aparte. Eso, muchas gracias. Bueno, esas son algunas de las que fueron llegando. Y bueno, por último, aparte de respetando los tiempos, además creo que ha sido bastante enriquecedor el intercambio. ¿Por qué no se puede hacer ese corte vacío en las pezoneras en Argentina? ¿No lo ofrecen los vendedores de máquinas? La verdad que desconozco. No sé si por ahí alguno puede hacer alguna respuesta así breve en el chat que nos ayude. Desconozco si está disponible en Argentina, me parecería que sí. O por ahí alguien que lo tenga implementado y puede. Bien, y bueno, y la última pregunta, simple, Javier, por el que quedó acá. ¿Cómo hacer un portón arador simple en uno rectangular cuando hablaban de la sala de espera? Bueno, sí, ahí hay que, digamos, usar el ingenio. Siempre hace falta, digamos, los rieles para apoyar la estructura, pero de lo que yo he visto, lo que siempre funciona mejor, estructuras más livianas, ¿no? Y en esto sí, digamos, es muy importante haber previsto en el corral que sea un corral, digamos, con pendientes uniformes. Bien. Bueno, y acá un comentario que llegó respecto a la pregunta anterior, dice que GEA lo ofrecía, a lo del corte vacío. Bien, bueno, respetando, como dije, respetando los tiempos,
vamos a dar por finalizada la charla de hoy. Agradecer en primer lugar a todos los que se hicieron presentes y por supuesto a Javier por el tiempo y la dedicación que le puso. Creo que fue muy productiva la charla. Ahora voy a estar copiando en el chat el link donde van a poder encontrar las charlas subidas, en este caso la del día de hoy. Así que bueno, y si alguno tiene alguna duda que dejar que dejemos algún mail de contacto por el tema ese de que habían pedido. Yo dejo el mío y me gustaría que por ahí si hay, me ayuda a la gente del auditorio a dejar algunos links de INC, de Australia. Bien, ahí habilité el chat para todos, es decir que cualquiera puede escribir abierto, Perfecto. así que... Perfecto. Y vamos, yo también voy a dejar de Neil Chesterton para que lo ubiquen, que tiene cosas muy buenas. ¿Está habilitado? Yo no sé si puedo mandar. Sí, fíjate, creo que para todos deberías poder. Ya lo habilité. Ya mientras tanto, ya subo el link. Bien, mientras copio el link, hago una aclaración. Si no, lo que pueden hacer es buscar en YouTube, directamente buscar al usuario Graduados FCA ONL, y en ese canal están cargadas todas las charlas y va a estar también esta. Si no, el link que voy a pasar a continuación, que es directamente de la página web de la facultad donde están los enlaces que los llevan a estas charlas. Ahí está. Bueno, si no queda nada más, agradecer nuevamente a todos y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro del ciclo de la Facu en tu casa. Deseamos un buen fin de semana.